Gracias, gracias. De verdad muy honrado de compartir con ustedes. Quiero decirles públicamente que yo siempre he admirado mucho el trabajo que Wambra Radio ha desplegado como un medio alternativo, un medio independiente. Creo que ustedes tuvieron un papel espectacular, protagónico durante los hechos de octubre, por ejemplo. Permitieron que mucha gente pueda visibilizar aquello que en gran medida los medios tradicionales no lo mostraron, y sobre esto yo he planteado de forma recurrente la necesidad de repensar el periodismo ecuatoriano, de hacer un ejercicio de autocrítica en el que todos deberíamos participar, pero en ese rubro, créame, a mí me honra saber que hay profesionales como ustedes, de su calibre, de su valía, que piensan el periodismo de otra manera y que evidentemente lo llevan de otra forma, ¿no? Así que felicitaciones. Sí, digamos, una circunstancia en la cual vamos creo yo, cabe analizar, ¿no? Este ha sido un año muy particular desde el punto de vista político, económico, social, etcétera. Así que es interesante conversar sobre aquello, ¿ah? Muchísimas gracias, Fabricio. Le escuchamos de fondo que creo que es tu hijo, que en determinados Es mi momentos, sobrino nieto, qué que ya lo sobrino. saco de aquí, denme un minuto. No, No, no. tranquilo, porque a que nosotros nos pasa, a mí me pasa lo mismo. Tengo tres hijos y ya han asomado aquí en el programa. Creo que dos de ellos ya han asomado aquí en el programa, han asomado la cabeza. Hemos visto Entonces, los dibujos de nos los ha hijos pasado. de Luisana al aire en medio de estos debates y análisis de lo económico y político, pero finalmente también es parte del teletrabajo Ujú. que estamos realizando. Fabricio, para entrar en el tema del programa, hemos conversado en el primer bloque con Hernán Reyes sobre cómo se ha percibido el rol de los medios de comunicación en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, refiriéndonos a varias crisis, crisis políticas, movilizaciones sociales, actualmente esta crisis sanitaria, algo han tenido que decir o algo no han dicho los medios de comunicación. Eh, un poco para hacer este ejercicio de memoria en tu trabajo ya de periodista, para afrontar varias crisis, movilizaciones, caídas de presidentes, la caída del expresidente Lucio Gutiérrez, de Amil Maguad. Bueno, este país tiene desde el periodismo mucho que contar. ¿En qué lugar tú le pondrías al periodismo en estas movilizaciones que ha tenido Ecuador en estas últimas décadas? A ver, estamos este año a puertas de cumplir 41 años desde el retorno del Ecuador a la democracia, el 10 de agosto de 1979. El periodismo a mí me ha dado la oportunidad justamente de ejercerlo desde diciembre de 1992. El periodismo me dio la oportunidad, por ejemplo, de ser testigo de 3 caídas de presidentes. La de Bucarán en la primera semana de febrero de 1997. Las movilizaciones empezaron el 5. Bucarán es instituido la noche del 6 de febrero por el Congreso, y el 7 de febrero, que fue un viernes, abandona definitivamente el Palacio de Carondelet. El periodismo me permitió atestiguar un hecho que termina siendo llamativo desde el punto de vista del respeto a la Constitución, que es, aparte de la institución de Bucarán, y esta no es una defensa a Bucarán, sino, digamos, estuve presente en esa sesión en la que se invocó una causal, una causal constitucional para sacarlo del poder, la incapacidad mental para gobernar, sin la presentación de un certificado de un psiquiátrico, ¿no? 44 diputados que lo destituyeron. Digo, probablemente el gobierno de Bucarán era impresentable, pero yo parto del hecho de que este país se acostumbró a lo largo de 41 años a respetar la Constitución sistemáticamente, y muchas veces con la complicidad de los medios de comunicación, hay que decirlo, funciona así. El periodismo me permitió cubrir la Asamblea Constituyente de Sangolquí entre diciembre del 97 y junio del 98, la posesión de Maguad el 10 de agosto de 1998, ese Congreso Nacional con los socialcristianos y los demócratas populares que dieron luz verde a toda la normativa que viabilizó el salvataje bancario del año 99, o sea, trasladó al Estado el costo de la crisis bancaria del año 99. El periodismo me permitió atestiguar la rebelión indígena-militar que derrocó a Maguad y que permitió, pues, la asunción de Gustavo Noboa tras ese efímero triunvirato, ¿no? Yo me acuerdo claramente, y esto para la anécdota, amigos,
Me acosté a las 2 de la mañana con un triunvirato integrado por Carlos Solórzano Constantín, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Vargas, que fue presidente de la CONAIE, y el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me acosté a las 2 de la mañana, trabajaba en Teleamazonas en ese tiempo, y me desperté a las 4:30 de la mañana porque tenía que ir al canal. O sea, dormí 2 horas y media, y eso nos pasó a todos los periodistas en ese tiempo. Miren ustedes que en ese tiempo no había los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, en el año 2000. Hablo de hace 20 años. Y me despierto a las 4:30 y cuando voy al canal me encuentro con que finalmente en el Ministerio de Defensa ya lo estaban proclamando presidente a Gustavo Noboa Bejarano, que era el vicepresidente de la República. Tuvimos el episodio de la asunción al poder de Gutiérrez, la caída de Gutiérrez luego de que en diciembre del 2004 se comieron inconstitucionalmente la Corte Suprema de Justicia, este Congreso Nacional, y creó la Pichicorte. El episodio del retorno de Bucarán en el 2005, que no todo el mundo lo tiene en el radar, ¿eh? Hace 15 años Bucarán regresó al país y lo hizo con una gran estridencia. El helicóptero no aterrizó en el aeropuerto, aterrizó en el helipuerto del edificio del Banco La Previsora, ahí en el Malecón y 9 de octubre en Guayaquil, y en el hemiciclo de la Rotonda tenían ahí puesto una tarima donde Bucarán llegó con un discurso totalmente confrontativo, que terminó por enervar a una buena parte, sobre todo de Quito, porque la movilización que termina provocando la caída de Gutiérrez no fue nacional, se concentró en Quito a partir de esto que se denominó la rebelión de los forajidos. Cubrí la Asamblea Constituyente del 2007-2008, que redactó una nueva constitución, a diferencia de la de Sangolquí, que redactó una reforma constitucional. La de Montecristi fue toda una nueva constitución. El periodismo me permitió cubrir los hechos del 30 de septiembre del 2010, cuando, digamos, hubo esta rebelión de los policías y de los militares, sobre la cual yo tengo una tesis. Yo no creo que hubo un golpe de Estado planificado previamente, pero sí soy un convencido de que en medio de toda la rebelión sí hubo sectores políticos que pretendieron pescar a río revuelto y probablemente derrocar al gobierno de turno. O sea, es una tesis que yo manejo. Y de todo esto que estoy señalando, de todo esto, el periodismo, queridos amigos y amigas, ha tenido a lo largo del tiempo un papel protagónico. Cuando a mí me preguntan si la prensa, no hablo del periodismo, hablo de la prensa ha sido un actor político, yo digo sí, la prensa ha sido un actor político. La prensa fue un actor político en la caída de Bucarán. La prensa, yo recuerdo claramente, por ejemplo, que dio mucho espacio a los detractores de Bucarán, como el entonces alcalde de Quito, Yamil Maguad, que tuvo un papel ciertamente preponderante en toda la movilización de Quito. El libro que sacó Diario El Hoy con caricaturas. Claro, en esa época también, y que fueron distribuidos en un momento justo de crítica hacia la clase política que estaba en ese momento con el gobierno de Bucarán. El Diario Hoy te saca 2 libros posteriores a la caída de Bucarán. El uno se llama Que se vaya. En la portada se lo veía a Bucarán en uno de siendo presidente, en uno de sus conciertos, bailando con Yesenia Mendoza. Y el otro libro se llamaba Tocata, Robata y Fuga. Ese libro recogía algunos artículos, El pájaro Febres Cordero y otra gente, recogía fotografías y también caricaturas. En los libros se cometieron algunas imprecisiones históricas, como por ejemplo hay una fotografía donde se ve a 2 camarógrafos de Teleamazonas saliendo del Palacio de Carondelet, y en el pie del foto habían publicado que eran los roldosistas llevándose los equipos del Palacio. O sea, se cometieron esas imprecisiones. Yo me acuerdo claramente de esos libros, ¿no? Lo que les digo es que, a ver, en la caída de Bucarán la prensa tuvo un papel protagónico. Teleamazonas, por ejemplo, tuvo un papel protagónico en la caída de Bucarán. Así lo recoge la historia. En el año 2000, el presidente de la República termina cayéndose porque no había margen para nada más. O sea, la caída de Maguad era algo que se veía venir por la grave crisis económica que enfrentaba el país. Pese a eso, había espacios de la crisis económica que algunos medios los invisibilizaron. Por ejemplo, los medios de los hermanos Isaías, TC Televisión, Gamavisión, Cablevisión, por ejemplo, porque los hermanos Isaías se debían al sistema financiero. Recuerden ustedes que ellos eran propietarios, fueron propietarios hasta diciembre del 98 del Filambanco.
El Canal 1, que en ese tiempo se llamaba CTV, su propietario era Fernando Espiazo Seminario, que era el dueño del Banco del Progreso. Y acuérdense ustedes que durante el gobierno de Maguad, el país asistió pues horrorizado a la confesión de que Espiazo le había aportado con $3 millones a la campaña de Yamil Maguad, que era una cantidad impresionante para la época, obviamente. Lo del año 2005, por ejemplo. Solo quizá en el tema de Yamil Maguad, no olvidarse de la imagen de despedida como presidente en cadena grabada, si mal no recuerdo, en Ecuavisa. ¿Y tú recuerdas esa frase? ¿Y recuerdas esa frase que dijo Maguad? No la recuerdo. Un presidente derrocado es un presidente derrocado. Sí. Esa fue la frase de Maguad. Claro, pero quizá lo particular de esa transmisión en Ecuavisa es que fue pregrabada y que en ese momento Yamil Maguad ya no estaba ahí. Entonces, sí vemos un papel y claro, es criticable desde diferentes puntos, pero los medios como empresas o como proyectos comunicacionales sí que toman una posición frente al poder político. Y yo te voy a decir otra cosa, me voy a ir más atrás, del año 2000, me voy a ir al año 92. Yo todavía era estudiante de colegio, estaba terminando el 6º curso en el año 92 en mi tierra, en Ambato. En el año 92 fue la primera elección que yo voté. Tenía 18 años, en ese tiempo todavía no había el voto facultativo de los adolescentes de entre 16 y 18 años. En ese tiempo, en el año 92, que fue la primera vez que yo voté, el voto era para los mayores de edad, a partir de 18 años. En la segunda vuelta electoral se enfrentan dos opciones políticas de derecha. La de Sixto Durán Ballén en binomio con Alberto Dajic, por el Partido Unidad Republicana junto al Partido Conservador, hubo esta alianza entre las dos organizaciones políticas, versus Jaime Nebot y Galo Vela Álvarez. Me acuerdo de Galo Vela porque Galo Vela fue alcalde de Ambato, hay un parentesco familiar, mi padre era primo de Galo Vela. Galo Vela falleció pocas semanas después de la segunda vuelta, él estaba enfermo, tenía un cáncer, por el Partido Social Cristiano ellos. En esa segunda vuelta, antes de que vayamos a las urnas, la revista Vistazo hace un editorial en donde le plantea al país su posición editorial y le dice que la mejor opción era la de Sixto Durán Ballén. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque yo siempre discuto, cuando me dicen que los medios son independientes, son objetivos, son imparciales, esa es una falacia que inclusive viene desde ciertos espacios de la universidad, de las aulas universitarias. Los medios no son imparciales, los medios tienen una ideología, los medios toman partido. Vistazo lo hizo en el año 92, Vistazo tomó partido por una opción, en su línea editorial dijo, la mejor opción se llama Sixto Durán Ballén. Eso está recogido en el artículo editorial de la revista Vistazo. Del año 92 me voy al año 2005. Porque cuando yo le pregunto a alguna gente si se acuerdan cuál fue el medio de comunicación que promovió la rebelión de los forajidos, no todo el mundo se acuerda. Y yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿se acuerdan cuál fue el medio que promovió la rebelión de los forajidos? ¿En radio o en televisión? La Luna. En radio La Luna. La Luna. La radio La Luna. O sea, ahí Paco Velasco, con su estilo muy particular, para mi modo de ver, yo tengo una muy buena relación con Paco Velasco, siempre ha sido muy cordial él conmigo, pero yo discrepo y discrepaba con su estilo de hacer periodismo. Para mí incurrió en muchos excesos, al punto de insultar en los micrófonos al presidente de la República, pero bueno, la radio no le clausuraron, Paco Velasco motivó a que la gente salga, y a esa rebelión luego se sumó Teleamazonas, que es tal vez un pasaje que no todo el mundo lo tiene claro. Teleamazonas inclusive le hizo reportajes al Paco Velasco en Radio La Luna. Yo me acuerdo claramente. Teleamazonas, por ejemplo, fue el canal que tuvo ese enfrentamiento de aquel miércoles 20 de abril del 2005, cuando inclusive se ve a una persona que saca una pistola desde una ventana del Ministerio de Bienestar Social. Sí, así es. Acuérdense que el ministro era Antonio Vargas y el subsecretario era Bolívar González. Así es. Y se vio que ahí ingresaron algunos de los forajidos, había un cuadro del presidente de la República que lo rompieron en una de las rejas del Ministerio de Bienestar Social que funcionaba ahí en la calle Robles, y 9 de octubre. Ahí también tienes otro papel de los medios. Yo trabajaba en TC Televisión en aquel tiempo.
Y esto lo he comentado públicamente, así que no tengo empacho en hacerlo. En ese tiempo TC pertenecía a los hermanos Isaías y nosotros habíamos recibido una orden que no publiquemos nada de lo que estaba pasando en las calles. La noche del martes 19 de abril del 2005, yo estaba con la unidad móvil del canal en la esquina de la prefectura de Pichincha, en la calle Antonio Anti 10 de agosto, pero resulta que no estábamos transmitiendo. Entonces hubo un momento en que los forajidos nos presionaron y por poco nos quisieron volcar la unidad móvil del canal, que era una camioneta obviamente acondicionada con todos los equipos para transmitir en microondas, porque la orden era no mostrar lo que estaba pasando. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que por un lado tú tenías a medios que tomaron partido y que auparon la rebelión de los forajidos, pero por otro lado tenías a medios que no querían mostrar nada porque estaban alineados con la tesis del gobierno. Cuando al día siguiente, miércoles 3, yo cubrí la sesión del Congreso Nacional, el Congreso sesionaba en el Banco Central porque en el 2003 se quemó el edificio del legislativo, que sesionaba en el Banco Central. Sí. Ese miércoles, el presidente era Omar Quintana, que falleció hace pocas semanas. Omar Quintana Vaquerizo del PRE, el presidente del Congreso. Ya estaba todo armado. Llegan los diputados, se generó ahí un impasse en el seno del Congreso y los legisladores de la mayoría, liderada por los socialcristianos, decidieron abandonar la sala y se fueron a sesionar al edificio a CIESPAL. Al auditorio de CIESPAL. Y ahí es se posesionó la actual alcaldesa de Guayaquil. Pero recuerden ustedes con qué causal fue destituido Gutiérrez, porque la causal por la cual destituyen a Gutiérrez fue claramente inconstitucional. A Gutiérrez lo destituyen invocando la causal constitucional de abandono del poder. Y el presidente de la República lo tenías en Carondelet despachando. Claro, tú le preguntabas a los diputados de la época y el argumento era, lo que pasa es que el presidente ya no gobernaba, se declaró en abandono del poder porque irrespetó la Constitución con el tema de la pichicorte, que no sé qué, o sea, cualquier cosa. La destitución de Gutiérrez como la de Bucarán fue inconstitucional. Y claro, hay esa imagen emblemática de Cintia Viteri, que era vicepresidenta del Congreso Nacional, vestida pues de un modo distinto, ustedes recordarán, inclusive estaba con una blusa y con una corbata, posesionando a Alfredo Palacio González como presidente de la República, y el presidente ya posesionado, vicepresidente principalizado como presidente, no pudo salir como 5 horas porque los forajidos no les dejaban abandonar el edificio de CIESPAL. Pero la prensa tomó partido. Y claro, frente a esas experiencias, hay que recordar lo que pasó el 30 de septiembre del 2010. El gobierno de Correa toma una decisión que creo yo fue una decisión muy inteligente desde la óptica del gobierno, pero que terminó afectando la libertad de expresión en el Ecuador, que fue el haber, tras la emisión del decreto de emergencia, dispuesto la censura de la información y que todos los medios de comunicación repliquen la señal de los medios públicos, de Ecuador TV y de la radio pública. Deben recordar ustedes este pasaje. Lo recordamos. Hasta que a las 8 de la noche de ese día, Ecuavisa toma la decisión unilateral de romper la cadena centralizada en Ecuador TV y por eso pudimos ver en vivo el asesinato de Froilán Jiménez. O sea... Sí, fue una muerte... en vivo. Fue una muerte en vivo. La transmisión de una muerte en vivo y fue muy claro, el colega Hernán Higuera de Coavisa narró el momento en el que le disparan y lo matan a Froilán Jiménez y eso se vio en vivo. Seguramente no lo hubiésemos visto si es que Coavisa no rompía. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque quiero insistir en que los medios toman partido, terminan tomando partido. No me digan que hoy los medios tradicionales no han tomado partido. En el gobierno de Correa, donde se discutió justamente el rol de los medios, yo creo que fue muy interesante y yo he dicho públicamente esto, yo siempre apoyé y apoyo el debate sobre el rol de los medios. Yo creo que Correa lo trajo a colación y había que sumarse a ese debate, pero creo que en el camino la discusión se desnaturalizó porque los medios que estaban en manos del Estado terminaron haciendo lo mismo que los medios que criticaban, los medios privados. O sea, te mostraban una visión frente a la otra visión de los medios privados. Entonces, pusiste en el tapete un debate, pero las cosas no cambiaron para mejorar. Las cosas terminaron desembocando en una suerte de competencia entre los medios estatales, mal llamados públicos, y los medios privados.
Fabricio, y hoy, en cambio, quizá, tenemos un papel, solamente termino con esto. sí. Ajá. Hoy, por ejemplo, tenemos, creo yo, un solo discurso, una sola visión de los medios, más cercana, digamos, al pensamiento del gobierno. Es lo que yo he sentido. Perdón que me haya alargado, No, pero no, el relato de la memoria es muy importante. Para como cerrar todo este relato de la memoria, quizá centrarnos en los medios, luego pasar como al tema del papel de la persona periodista, pero el tema de los medios en este relato ha acompañado la historia y el tiempo del retorno a la democracia. Y ahí yo te quisiera preguntar, la propiedad de los medios, justo cuán gravitante ha sido el que durante décadas la propiedad de los medios de comunicación no haya cambiado o que haya tenido como justo, si es que tú haces un relato de la democracia y de la vida política en el país, necesariamente está acompañada por la propiedad de esos medios de comunicación, porque esa división sí habría que hacerla, propiedad de medios y el trabajo y ejercicio periodístico. Y ahí viene una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cuántos periodistas son propietarios de medios de comunicación en el Ecuador? O al menos gremios de periodistas que puedan tener que podría asociados. Ser. Pero, o lo que tú dijiste hace un momento, que es un punto muy claro, por ejemplo, los medios públicos, mal llamados públicos, porque eventualmente lo que hicieron fue sostener una sola línea que era precisamente la gubernamental, tanto en el tiempo de Correa como también, digamos, en este tiempo. Pero, digamos, precisamente es eso, ¿no? O sea, el medio público supone que es eso, que se debe al público, que es alguien que el dueño es el público. Y eso no está ni bien definido en la ley de comunicación, ni tampoco en la práctica. De acuerdo, exacto. Pero, o sea, ¿yo por qué traigo a colación esto? Por ejemplo, en el caso de Quito, yo identifico apenas 2 medios que pertenecen a periodistas, o sea, independientemente de que comulgues o no con la práctica periodística o con su línea editorial. El uno es Diego Kendo y el otro es Gonzalo Rosero, independientemente de que coincidas o discrepes con su forma de hacer periodismo, pero ellos terminan siendo periodistas. Pero pare de contar, o sea, yo no tengo en mi cabeza otros periodistas que hayan sido dueños de medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente la propiedad de los medios, y es algo que no ha cambiado, la propiedad de los medios ha estado en manos de empresarios, de grupos económicos que probablemente tienen recursos para poder, tienen o tenían poder político, o tienen poder político para acceder a una frecuencia, porque ese es el primer paso, acceder a una frecuencia. El Estado concesiona frecuencias y a lo largo del tiempo es el poder político el que ha permitido que estos grupos empresariales o estos sectores que han querido tener un medio aprovechen ese poder político y accedan a una frecuencia. Después, poder económico. ¿Cuánto te cuesta ponerte una radio? O sostenerla. Primero ponerte. Pero primero instalarla. Primero instalar la parte física, la parte de la infraestructura, la parte de la tecnología, qué alcance quieres tener, que tienes que tener recursos para poner la antena, que vas al Pichinche y resulta que tienes que alquilar el terreno para poner tu antena y pagar a una persona que te cuida la antena y los transmisores, y tienes la parte de los estudios y que la cabina y que los micrófonos y que no sé qué. O sea, ¿cuánto te cuesta montarte una radio? Y luego lo que ustedes decían, sostener el medio de comunicación. ¿Cómo lo sostienes? Y aquí viene el eterno debate que de alguna manera creo que terminó desnaturalizándose a partir de esa respuesta que le da Jorge Yunda a Luis Eduardo Vivanco tras una crítica de Luis Eduardo, ustedes deben recordar, y cuando Yunda le dice, y no hay plata para la pauta. Termina desnaturalizándose un tema que es real. Los medios de comunicación viven de la publicidad. En este país, pese a la norma constitucional y pese a ese ideal que fue colocado en la ley de comunicación de que el 34% del espectro radioeléctrico sea para el sector comunitario, el 33% para el sector privado, el 33% para el sector público, resulta que en el Ecuador de hoy, el 90% de los medios sigue siendo privados. ¿Ya? Yo pregunto si un medio de comunicación comunitario con las reglas del juego hoy es un medio sostenible. ¿Quién sostiene al medio comunitario? Y los medios públicos no terminan siendo medios públicos, sino terminan siendo medios gubernamentales, dependientes o del gobierno central o de los gobiernos locales. Entonces no tienen independencia, ¿ya? Pero ese 90% de medios privados obviamente no viven del aire.
para poder sostener el medio, tienen que vivir de la publicidad. Y eso se ha desnaturalizado, es un debate que se ha desnaturalizado. El tema es, esto que ha ocurrido desde hace muchos años y que se puso en el tapete de la discusión en los últimos 13 años, la propiedad de los medios, el acceso a los medios, finalmente no maduró. Cuando en el 2016 se hizo un concurso, sí, el primer concurso. Claro. Miren ustedes, hay una coincidencia y también yo les quiero invitar a reflexionar sobre cuáles fueron las reacciones en 2016 versus las reacciones en 2020, porque los escenarios son los mismos. En 2016 tuviste antesala de las elecciones de 2017. En 2020 tienes antesala de las elecciones de 2021. En 2016, el gobierno de Rafael Correa impulsó un proceso de renovación de frecuencias, de un concurso para la renovación de frecuencias o el acceso a las frecuencias. Un concurso público competitivo. En 2020, el gobierno de Lenín Moreno te pone igualmente un proceso de concurso para acceder o para renovar frecuencias. Un año antes, digamos, en el año anterior a las elecciones, igual que en 2016. En 2016 tuviste unas reacciones furibundas de gente que decía, ponen el concurso para presionar a los medios porque se vienen las elecciones. Esas mismas reacciones no las tienes hoy. Pese a que vienen a ser Fabricio, un adicional que es, en 2016 tuviste el terremoto en Manabí. El terremoto en Manabí. Y en este momento estás en un estado de excepción. En donde por la pandemia. Y con la pandemia, en donde priorizas otro tipo de gastos, de tiempo, y claro que está limitado como el acceso también a muchos sectores para poder organizarse para acceder a este concurso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? También hay un tema de tiempos, ¿no? Hay un tema, pero también es diferente en el tema de tiempos, ¿no? Porque si bien es cierto el terremoto de abril, también estuvimos en una emergencia y todo eso, pero digamos, en Quito o en muchas zonas, tú podías movilizarte con tranquilidad sin ningún problema. Ahora no. Ahora el primer plazo que se entregó, que era hasta este lunes 15 de junio, pues simplemente no podías movilizarte como para hacer los trámites y las gestiones que necesitabas en todo el país. Entonces, con esas limitaciones, o sea, creo que era el de 2016 de alguna manera permitía, porque hasta tenías hasta 2 meses, había como varias etapas. Sí, claro. Era otra dinámica, ahora simplemente te dan 1 mes y mira tú cómo lo haces, o sea, entregas digitalmente, sí, porque estamos digamos, en teletrabajo, en pandemia, pero simplemente hay trámites que no puedes hacerlo si no es presencialmente y no puedes movilizar. ¿Y qué les parece si vamos más allá? Lo que pasó en 2016 versus lo que pasa hoy en 2020, digamos, son 2 procesos que buscan generar concursos para lograr una frecuencia o renovar una frecuencia. Se han generado reglas, y es una pregunta la que estoy haciendo. Se han generado reglas, se diseñaron antes, se diseñaron hoy. Reglas para que los periodistas podamos acceder a la propiedad de los medios. Reglas para que los periodistas, tal vez no individualmente, tal vez agrupados, un grupo de periodistas, no necesariamente a través de los gremios, sino un grupo de periodistas se puedan reunir, puedan presentar una propuesta, puedan tener acceso a una, digamos, al plan de comunicación, al plan económico, al plan técnico, porque entiendo que son 3 planes los que se presentan, pero digo, hay la posibilidad en serio de que los periodistas podamos acceder a la propiedad de un medio a través de una frecuencia de radio o de televisión. O sea, para mí ese es el tema de fondo. Si el concurso de 2016 no estableció aquello, ¿lo hace el de 2020? Y con el adicional que las frecuencias son adjudicadas por 15 años. Y es Así por eso es. que hemos crecido y todas las personas han visto un canal de televisión y quizá hay generaciones que terminarán de ver, y que el debate no está en si es que tú ves un medio o no, sino la pluralidad de voces o de proyectos comunicacionales que pueda tener un medio de comunicación. Para pasar justo al siguiente tema y como a las preguntas finales, entonces, justo, el rol del periodista en este contexto de los medios de comunicación, porque no se puede abstraer el ejercicio periodístico en el espacio en donde te desarrollas tus actividades. ¿Cuál sería el quiebre de un periodista frente a los intereses de un medio de comunicación? Oye, qué pregunta tan oportuna, pero a la vez tan compleja la que planteas.
Yo en varias ocasiones, a ver, yo tengo 27 años en el ejercicio de la profesión, he trabajado en varios canales de televisión, he hecho radio toda mi vida, desde que estaba en el colegio he hecho radio. Y digo, y esta es una discusión que sobre todo he tenido con algunos colegas periodistas, sobre todo con los más jóvenes. Yo tal vez ya estoy casi convirtiéndome en un periodista de la vieja guardia. Cuando empecé era un periodista de la nueva generación. Yo empecé cuando tenía casi 19 años, a punto de cumplir 19 años, y aprendí mucho de algunos de los reporteros que en ese tiempo ya eran, digamos, consagrados. Pero digo, yo discuto esto con algunos colegas los más jóvenes, porque me dicen, yo sí tengo libertad de expresión. A mí el canal no me ha dicho que no haga tal reportaje o que no entreviste a tal persona. Entonces yo les digo a mis colegas, a los más jóvenes, qué suerte que tienen. Yo hubiese querido tener esa suerte. Porque a mí, en los canales de televisión, en los medios de comunicación en los que he trabajado, sí ha habido temas que no he podido cubrir, ha habido gente que no he podido entrevistar y ha habido gente que me ha tocado entrevistar porque me han ordenado que la entreviste. Hay líneas editoriales en los medios. Existen las líneas editoriales de los medios. O sea, los medios no son, los medios no son libres e independientes. Los medios se deben a una línea editorial. Y en el medio está el periodista. Hay un principio que se llama la objeción de conciencia. ¿En verdad podemos los periodistas objetarnos, o sea, decir frente a una orden, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ese reportaje porque atenta contra mi conciencia, sin que eso eventualmente signifique que te empiecen a bajar el dedo? O sea, tal vez te quitan de la fuente, tal vez te mandan a cubrir otras cosas menos importantes, entre comillas, para despecharte, tal vez te duplican la carga de trabajo. Ha pasado eso. ¿Cuán difícil o fácil puede ser para un periodista discutir la línea editorial del medio en el que trabaja? ¿Qué pasa si esa línea editorial riñe con el pensamiento del periodista? Porque los periodistas también tenemos nuestra forma de pensar. Yo voy a citar mi experiencia. Yo estuve 12 años en TC Televisión. TC es mi casa. Yo salí en 2013 porque me fui a otro lado a trabajar. Yo sigo queriendo y llevándole en el corazón a TC. Pero en TC yo viví dos momentos en esos 12 años. 7 años bajo la propiedad de los hermanos Isaías. 5 años el canal en manos del gobierno. En esos 7 años en manos de los Isaías había una línea editorial que no podía salirte de la línea editorial. A mí, en 3 ocasiones casi me despiden del canal por haber cometido el error de haber entrevistado a gente en mis reportajes, a gente que supuestamente no debía entrevistar. O porque tal vez llamaba a algún político a decir, ese periodista está haciendo tal cosa y no deberían tenerlo en el equipo. ¿Ya? Y luego los 5 años bajo la égida del gobierno. Igualmente había temas que no podíamos cubrir. Yo he sido reportero parlamentario prácticamente toda mi carrera, gran parte de mi carrera, he sido reportero parlamentario. Y, por ejemplo, en el tiempo en esos 5 años que yo estuve en TC y que ya estaba en manos del Estado, había gente de la oposición como Galo Lara o como Jorge Escala que yo no podía entrevistar, porque eran enemigos de quienes lideraban la Secretaría de Comunicación. Entonces, alguna gente dice, pero bueno, frente a eso, no debería seguir en el medio, debería renunciar. ¿Y qué hace el periodista? Renuncia y ¿qué pasa ahí? O sea, renuncias porque no comulgas, porque atenta contra tu conciencia, o te adaptas porque necesitas el trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sobre todo los más jóvenes. ¿Qué pueden hacer cuando recién están empezando? Yo obviamente ya tenía cierto recorrido y en TC empecé a discutir cosas y ya respetaban mi criterio. Una vez me ordenaron hacer una nota y yo me opuse y mi jefa respetó mi criterio, pero porque ya tenía mi recorrido. Eso no pasa con los más jóvenes. O sea, si el más joven no hace el trabajo que le mandan a hacer, le votan. Perdóneme, pero es así. Y yo escucho a alguna gente que dice, bueno, si no te gusta tienes que renunciar. Y pregunto yo, ¿y si tienes necesidades? Porque obviamente tú trabajas por un sueldo y ese sueldo te sirve para cubrir tus necesidades. O sea, ¿cómo combinas tu visión política, ideológica, tu formación periodística con la línea editorial del medio
y con la necesidad del trabajo. Miren ustedes esos factores que estoy trayendo a colación. Claro, es un escenario complejo, el que no es solo como una cuestión de blanco-negro, de decisiones, no, es que sí. Como no está así. Es que no es blanco y negro, ¿no? Y eso que no estamos topando de cómo nos va a las periodistas mujeres, de cómo nos va, digamos, porque también tiene sus particularidades. Claro, por supuesto, por supuesto. Quizá, Fabricio, para cerrar, actualmente tenemos la actoría de medios digitales o de las redes sociales, del internet, que como con la base de un proyecto comunicacional tenemos propuestas de medios digitales. Pero esto está como genera un balance con los medios masivos de comunicación. O sea, tenemos en realidad una opción en los medios digitales o es quizá una ficción de lo que podríamos estar, incluso hasta a veces autocomplaciéndonos al consumir información. Digo, ¿hay el mismo alcance? ¿Qué pasa con esto? Medios digitales versus las frecuencias de radio y televisión y la capacidad de influencia que tienen en la agenda pública los medios. A ver, el futuro de la comunicación es la comunicación digital. O sea, partamos de eso. No sé si pasen 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo vaya a pasar. Porque claro, en el Ecuador el índice de penetración del Internet sigue siendo muy bajo, ciertamente. Y miren ustedes cómo ahora, en medio de la pandemia, se discute mucho la calidad del Internet que tenemos, el índice de penetración que tiene el Internet, por el tema del teletrabajo, por el hecho de que las clases en la costa y en Galápagos no son presenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que la comunicación va a migrar, la comunicación tradicional va a migrar a la comunicación digital en el futuro. No sé cuánto, no sé si sea de corto, de mediano o de largo plazo, pero hacia allá apuntamos. Ahora bien, yo creo que los medios digitales hoy en el Ecuador tienen una gran oportunidad. ¿A partir de qué? A partir de lo que pasó en octubre. Para mí, octubre marca un antes y un después en la comunicación digital en este país. Octubre les brindó a ustedes, por ejemplo, como Wambra Radio, una oportunidad excepcional de mostrarse públicamente. Radio La Calle es otro ejemplo de un medio de comunicación igualmente digital alternativo que se proyectó. El tema de las redes sociales, la gente empezó a consumir otro tipo de espacios porque sentía que dentro de los medios de comunicación tradicionales había una ausencia de información. O sea, yo no puedo concebir, por ejemplo, cómo mientras ustedes estaban transmitiendo las protestas en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, cuando la policía se estaba enfrentando con los indígenas, o cuando Radio La Calle, que está ubicada frente al edificio de la Asamblea Nacional, estaba transmitiendo el momento en que indígenas ingresaron al Palacio Legislativo, ingresaron hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. En los medios tradicionales estaban dando dibujos animados, o estaban dando novelas, o talk shows, o cualquier otra cosa. O sea, yo nunca había visto algo así, créanme. Y allí, por ejemplo, los medios alternativos tuvieron un papel preponderante. Yo creo que después de octubre las cosas para los medios digitales cambiaron para bien. La gente empezó a revisar más redes sociales, la gente empezó a discriminar y a discutir a ciertos líderes de opinión que se creen influencers, pero que empezaron a replicar noticias falsas. La gente ya empezó a discriminar de otra manera. Vean, para mí en lo personal ha sido una gran decepción el ver a algunos de mis colegas a los cuales he respetado a lo largo de los años, incluso algunos colegas que fueron en algún espacio de mi carrera, fueron jefes o parte de mi formación, que hoy son replicadores de noticias falsas. Pero de verdad, o sea, totalmente distinto a lo que ellos mismos promovieron durante mi propia formación, el que hay que verificar, contextualizar, precisar, contrastar, etcétera. Resulta que hoy en la cuenta Twitter te publican cualquier cosa. Entonces, este tipo de situaciones ya la gente te discute y ya la gente consume otros espacios. Por ejemplo, si nosotros revisamos cuántas visualizaciones podemos alcanzar a través del Facebook Live, o a través del Instagram Live, o a través del Twitter Live. Yo mismo, por ejemplo, me ha tocado reinventarme. Yo tengo un programa de radio
desde hace 2 años he tenido la oportunidad de transmitir mi programa de radio en simultáneo por Facebook Live. Y créanme, a mí me ha costado 2 años crecer y sé que puedo crecer más, crecer como he crecido. Y yo he visto otros espacios también radiales, lo que hace Jimmy Jaral en Guayaquil en su programa de radio, lo que hace Radio Pichincha Universal. Igualmente, ya no solo se queda en el nicho de la radio, sino que ahora ya transmites por Facebook Live. ¿Por qué? Porque la comunicación digital ya te aborda otro nicho de mercado. Yo hoy mismo en las tardes, en abril, desde abril, conjuntamente con mi colega José Antonio Sánchez, decidimos hacer un programa vespertino, pero fue de un momento a otro. Aprovechemos el Zoom, ¿ya? Utilicemos el Zoom, que ahora se ha masificado por el tema del teletrabajo. Usemos el Zoom y hagamos un espacio digital a través del Zoom. Resulta que lo puedes transmitir por YouTube, lo puedes transmitir por Facebook Live, ya llegas a otro público, ya estás llegando a otro público. Claro, entonces, lo que quiero decirles es que hacia allá va la comunicación en el Ecuador. Y quizás no solo es un tema de la tecnología, Fabricio, porque también, para cerrar, la acción que genera el periodista, porque hace 30 años tenías a un periodista contándote cómo va a estar el clima. Ahora tú tienes una aplicación para ver cómo va a estar desde el mismo Instituto de Meteorología o contándote de cuánto fue un temblor, un terremoto, le tienes en Telegram, le tienes en Twitter, al mismo Instituto Geofísico. ¿Cuál es justo actualmente el rol del periodista en la sociedad? Quizá desde más el análisis crítico, la interpretación, ¿cuál podría ser acompañado este tema de las tecnologías? Para cerrar, Fabricio. Pero mira, por ejemplo, lo que tú planteas que me parece también fantástico. O sea, ahora como todos tenemos acceso, todos podemos abrirnos una cuenta de Twitter. Un ciudadano común y corriente se puede abrir una cuenta de Twitter. Un ciudadano común y corriente se puede abrir una cuenta de Facebook. Todos. Y tú tienes esto. Esto termina siendo una cámara o una grabadora. Una cámara de video, una cámara de fotos o una grabadora. El smartphone, el celular. Y tú, por ejemplo, ciudadano común, estás en la calle, captas algo, captas un accidente de tránsito. ¿Ya? Tú coges esto, tomas fotografías, empiezas a grabar y lo subes en tus redes sociales. Entonces dicen, eso se llama periodismo ciudadano. Eso puede hacer cualquier persona. El periodista obviamente hace lo mismo, pero el periodista sigue unos códigos. El periodista está obligado a ser riguroso, a ser serio, a ser responsable, a ser argumentado en lo que presenta. Eso a nosotros, amigos, amigas, eso a nosotros nos hace diferentes del resto de los ciudadanos. Los periodistas no somos ciudadanos comunes y corrientes. No digo que estamos por encima del resto de ciudadanos. Lo que quiero decir es que los periodistas tenemos una gravísima responsabilidad. Y a rato siento, en una especie de ejercicio de autocrítica, siento que las redes sociales en algunos espacios nos terminaron desnaturalizando a pretexto de la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, leo a veces, y lo digo con respeto, leo a veces a algunos colegas que insultan a determinadas autoridades o a determinados políticos en sus cuentas de Twitter. Las insultan. Yo quisiera saber si los mencionados colegas son capaces de una entrevista decirle en la cara a la persona que está insultando lo que piensan y lo que escribieron. O sea, termina desnaturalizándote. O sea, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, un colega una vez le llamó mamerta a María Fernanda Espinosa. Le llamó mamerta. ¿Ya? Yo no sé si el colega en cuestión se atrevería a decirle en la cara, en una entrevista, usted es mamerta. O sea, yo creo que tú puedes ser crítico. De hecho, el periodista por su esencia debe ser crítico. Está obligado a ser crítico. Pero el hecho de que seas crítico no significa que vas a insultar, aunque te caiga mal la persona a la cual estás entrevistando o criticando, ¿no? Ya. Sumamente claro, Fabricio. Te agradecemos mucho por este tiempo que nos has dado. Realmente, o sea, muy claro lo que nos acabas de decir, son cosas que son vigentes, han estado vigentes antes y ahora, el ser riguroso, el ser responsable con la información que se está emitiendo, y sí, saber que cuando ya, digamos, asumimos este rol de periodistas, pues no podemos simplemente andar haciendo esto como insultar por redes sociales o diciendo cualquier cosa, porque eso ya lo llevamos incluso dentro de nuestra práctica diaria, ya más allá de lo que hagamos fuera de las horas de oficina, de las horas de trabajo, pues en casa, incluso cuando nos enteramos de algo, pues lo sometemos pues a esos criterios.
De nuevo, gracias. Sin lugar a dudas. Sí. Sí, solamente primero agradecerles por esta gran oportunidad. Solamente cierro con esto, porque me había escrito la colega Rosario Córdoba de Loja, que estaba también revisando este espacio y nos decía que en provincias como Loja, los periodistas laboramos, dice ella, y la mayoría sin un contrato firmado, más si es verbal, el periodista realiza la cobertura y tiene que buscar publicidad. Mira tú, por ejemplo, esto, ojalá que algún día yo les propongo que algún rato ustedes también lo debatan, el hecho de que, por ejemplo, esta combinación del periodista, pero que también está obligado a buscar publicidad porque el medio no te paga un sueldo fijo, sino que te dice, te voy a dar un cupo y busca publicidad. Es algo que ocurre en el mundo real, pero sí sería interesante que en algún momento se lo aborde. De verdad, muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Yo me siento honradísimo por haber participado en este espacio, ratificarles, decirles, insistirles en la admiración que yo les tengo por las cosas que están haciendo. Sigan así, no desmayen. Esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿ya? De resistencia porque, claro, solo la permanencia en el tiempo te permite crearte un nombre y que la gente recuerde tu espacio y te comience a seguir. No desmayen y sigan adelante, chicos. Yo les agradezco mucho y de verdad muy honrado por haber participado en este espacio. Muchas gracias a ti también, Fabricio.